La escuela privada de Mitsuya era un lugar donde estudiantes delincuentes de todo el oeste se reunían y eventualmente se convirtió en un hogar para muchos de ellos, un espacio donde podían juntarse en esas escuelas. Pero también había una dama hermosa y pura que se encontraba allí sola. Al entrar en la escuela, su chofer le deseó un buen día a la señorita Yuri y ella se presentó a los otros estudiantes. Yuri dijo que se había transferido de la escuela femenina Elizabeth, que su nombre era Kiryuin Yuri y que esperaba llevarse bien en su nuevo entorno escolar. Los estudiantes la miraron con un poco de sorpresa, y el maestro explicó que Yuri era hija del representante del Saibatsu Kiryu y que todos debían tratarla con respeto. Uno de los estudiantes comentó que la escuela de donde venía era para chicas súper ricas, por lo que resultaba extraño que una como ella estuviera allí. Un chico llamado Takahashi Kakeru, el líder de la clase, dijo que era la primera vez que veía a una joven rica y preguntó si debería hacerla su mujer. Los demás empezaron a murmurar, ya que eso era lo esperado de alguien como Kakeru, riéndose porque siempre había sido de ese tipo. Ignoraron la petición del maestro de que se detuvieran, pues estaban siendo groseros con Yuri. Kakeru preguntó si ella era intocable, y dijo que podía enseñarle todo tipo de cosas de ahora en adelante. Yuri le agarró la mano que había levantado para tocarla y comentó que realmente había considerado conocer a alguien como él antes. Kakeru se molestó porque parecía que ella se estaba burlando de él, y entonces ella dijo que siempre había esperado ver un mundo violento como en los mangas. En su infancia, Yuri siempre leía mangas de delincuentes en la casa de su padre, y desde entonces quedó cautivada por una vida de sangre, sudor y lágrimas entre hombres apasionados por trabajar duro para alcanzar una meta. Incluso Kakeru se sintió un poco intimidado porque de repente ella empezó a hablar de todo eso. Entonces, Yuri mencionó que había algo que quería de chicos como él, lo que dejó aún más sorprendido a Kakeru, pues de repente mostró gran confianza. Ella preguntó por qué usaba ese tipo de lenguaje y se había unido a un grupo de delincuentes. Kakeru se enojó porque sentía que se burlaba de él, pero Yuri respondió que no era así, de hecho, estaba profundamente conmovida y quería saber todo sobre ellos, estaba claro que estaba obsesionada. Llegó al punto en que incluso Kakeru le pidió que soltara su mano y se echó atrás, y Yuri retrocedió riendo y disculpándose, diciendo que se había emocionado demasiado, que se sentía demasiado feliz porque había sostenido sus manos, y que era realmente embarazoso. Él todavía no entendía por qué esa chica actuaba así, pero una vez más Yuri mostró su deseo de vivir junto a ellos. En clase, el tiempo pasó y durante un descanso Yuri comentó lo únicos que eran los uniformes personalizados de los estudiantes, se preguntó en qué tipo de tiendas los modificaban, y rió porque el chico al que habló simplemente se dio la vuelta, parecía del tipo tímido. El grupo de chicos susurró entre sí sobre lo emocionada que estaba, al punto de dar miedo, y se rieron, era una locura que ella, siendo una chica proveniente de un grupo de jóvenes ricas, actuara de esa forma, de hecho era gracioso. Yuri debía de ser la chica más linda de la escuela, nunca habían visto a una como ella, y los chicos incluso querían acercarse más. Entonces uno de ellos chocó con un chico que dejó caer sus papeles al suelo, y el delincuente le dijo que mirara por donde iba porque era un perdedor. Se enfureció después de eso y decidió que deberían ir a la tienda, cuando Yuri se acercó preguntando si estaba bien y ayudándole a recoger los papeles. El chico se sorprendió y recogió los papeles, agradeciéndole porque le había ayudado. Ella sabía que cargar tantas cosas debía ser difícil. Yuri le preguntó si quería algo de ayuda, y él respondió que no había necesidad de molestarse con alguien como él, que sería mejor si no se involucraba con gente como él. Yuri preguntó por qué, tomando algunos de los papeles que cargaba, y dijo que era de buena educación aceptar la buena voluntad de una dama. Yuri insistió en ayudar, aunque él siguió pidiéndole que se detuviera. Desde la distancia, Kakeru vio a ese chico actuando confiado, y los otros rieron porque él se estaba molestando otra vez sin razón. Todos sabían que debía ser por la chica. Entonces Kakeru dijo que podrían tomarse un tiempo para ocuparse de ese chico que hablaba con Yuri ahora que lo habían sacado a colación, hasta había olvidado que ese tipo existía. Parecía que Kakeru quería aprovechar la oportunidad para impresionar a Yuri también. Luego dio una palmada ordenando a todos reunirse, y los chicos se juntaron, mientras Yuri no entendía nada y el chico a su lado se veía tenso. Kakeru abrió el casillero y sacó a un chico de allí, preguntándole al número 4 si se había sentido solo después de todo ese tiempo. Kakeru le agarró del cabello y Yuri observó la situación, mientras los demás comentaban que se había estado comportando bien últimamente. Dijeron que matarían al chico del casillero si hacía ruido, y exigieron que lo saludara, pero Kakeru se rió cuando lo saludó porque estaba usando palabras humanas cuando debería estar ladrando.
Entonces el chico ladró como un perro y los demás rieron por la escena, mientras el muchacho expuesto seguía siendo acosado. Si no hubiera hecho algo como proteger a un amigo, todavía podría estar viviendo en paz. Pensó que ese amigo aún debía estar agradecido por lo que hizo, incluso después de todo lo que estaba pasando ahora. Kakeru rió porque el chico había decidido convertirse en un buen sustituto, y el otro estudiante asustado mencionó que había sido protegido por él, quien ahora estaba siendo acosado, y por eso estaba sufriendo cosas tan crueles. Fue entonces cuando Yuri se acercó, provocando las risas de los otros porque caminaba hacia ellos, diciendo que debía de estar tan asustada que estaba paralizada de miedo, incluso bromeando con que podían comprobar si se había orinado del susto. Pero Yuri dijo que allí no había nada más que mierda, y todos se quedaron helados sin entender lo que estaban oyendo. Ella pasó entre ellos y se acercó al chico acosado, diciendo que estaba profundamente conmovida por ese muchacho que era un hombre entre hombres. El chico se mostró confundido, mientras los demás no entendían qué acababa de pasar tan de repente. Yuri dijo que, en contraste, esas personas eran todas decepcionantes. Kakeru estaba confundido, y ella declaró que siempre había estado esperando con ansias este día, que incluso cuando pensó que esta escuela sería la primera en reunir a los delincuentes en un solo lugar, había estado emocionada por descubrirlos y conocerlos, pero en cambio había encontrado un montón de basura llamándose a sí mismos delincuentes. Los chicos se enojaron porque ella lanzaba todo tipo de insultos y Kakeru la agarró del cuello de la camisa diciendo que, aunque fuera una chica, él podía encargarse de ella. Yuri se rió y tocó el hombro de Kakeru, luego de repente se giró y lo arrojó al suelo con una impresionante habilidad en artes marciales. Todos, sin excepción, se quedaron congelados, sorprendidos al ver que el líder de la clase, Kakeru, había sido derrotado hasta el punto de echar espuma por la boca. Yuri dijo que había llegado a la clase de la escuela más grande y que ahora estaría bajo su cuidado. El tiempo pasó y los días escolares continuaron. En otro día, su chofer le dijo que ir sola a la escuela podía ser bastante peligroso, así que debía tener mucho cuidado, por lo tanto siempre preparaban un coche para esperar su regreso en cualquier momento. Yuri se rió y respondió que ya se marchaba. Recibió la tarjeta de transporte y quedó fascinada al verla, desde entonces la usaría todos los días sin excepción. En medio de la estación, donde mucha gente se reunía, un hombre hacía una llamada a su subordinado Yamashita. Yamashita le dijo a Shimizu que la información que debía enviarse ese día había terminado corrompida. Shimizu esbozó una sonrisa falsa y respondió que estaba bien, que él podía manejarlo. Yamashita se disculpó 1000 veces con voz temblorosa, pero Shimizu le aseguró que debía ser él quien agradeciera por haberse comunicado tan temprano para informarlo. Estaba a punto de abordar el tren, así que se marcharía, con eso terminó la llamada. Finalmente, al ponerse en la fila, Shimizu rió, odiaba a esos idiotas y aún así tenía que pasar por tantos problemas solo porque era demasiado competente. Cuanto más alto era su puesto, más cosas debía manejar, incluidos idiotas como Yamashita. Sentía que iba a explotar con todo el estrés que se acumulaba en su cuerpo. Si no fuera por su otra faceta, vendiendo videos de voyerismo, las cosas serían peores. Shimizu había empezado solo por curiosidad, cuando intentó vender videos en línea las ventas superaron sus expectativas, especialmente entre sus seguidores que siempre querían ver sus grabaciones. Había logrado colocar una cámara oculta en sus zapatos, y ahora eso se había convertido en un buen trabajo para él. La última vez había tomado fotos de una mujer casada con un hijo, aunque sería mejor si tuviera a una chica más joven. Podía terminar atrapado si no tenía cuidado, y quedaría socialmente muerto, así que lo mejor era ser precavido. Tenía que observar cuidadosamente su alrededor, y en ese momento Shimizu vio a Yuri justo a su lado. Era la primera vez que veía a una mujer tan refinada y elegante, aunque se preguntó qué tipo de prenda llevaba puesta. Sin embargo, su objetivo no era Yuri, sino la chica a su lado que miraba hacia abajo, una chica con una aura insegura, ordinaria y simple como ella. Shimizu deslizó su pie entre sus piernas, ese era el tipo de video que se vendía bien, y estaba bien cortar la grabación después de unos minutos. Pero en estos días, solo enviar imágenes ya no se vendía tanto, así que empezó a tocar a la chica, que se giró con miedo, y como era de esperar, no dijo nada. Shimizu estaba complacido porque era una mujer sumisa, pensar que podía obtener una nueva grabación con éxito. Filmar a una colegiala siendo agredida finalmente mejoraría sus habilidades, estaba emocionado de ver cómo podía venderlo. De repente, Yuri se acercó preguntando si estaba bien porque lo veía pálido, y tanto Shimizu como la chica se giraron.
Un poco después, Yuri se sentó con la muchacha para asegurarse de que estaba bien y la chica le agradeció por la ayuda. Shimizu, sin embargo, no entendía por qué tenía que estar allí, y se preguntaba qué era lo que Yuri estaba planeando. Odiaba a ese tipo de chicas, mujeres confiadas y dominantes, aunque fuera mujer, era astuta e invadía el espacio personal de los demás, lo cual lo enfurecía. Shimizu quería marcharse rápido antes de meterse en problemas y dijo que era hora de irse, preguntando si podía retirarse. Fue entonces cuando la chica murmuró que había sido agredida por ese hombre y Yuri le preguntó por ello. Shimizu se rió, tal como lo esperaba, esto iba a ser un problema, y dijo que nunca agrediría a una chica como ella, tan insípida. La muchacha intentó decir que era verdad, pero él seguía riéndose de sus palabras, cuestionando qué pruebas tenía. En esas situaciones era mejor mantenerse tranquilo y simplemente culpar directamente a la chica, y ella de inmediato se puso nerviosa. Shimizu dijo que acusar falsamente a alguien de agresión sexual podía arruinarle la vida para siempre, parecía que solo buscaba dinero fácil, los estudiantes de hoy en día eran todos cobardes. La chica empezó a llorar, murmurando que ni siquiera sabía qué decir. Shimizu estaba satisfecho porque había logrado lo que quería, hasta que de repente Yuri dijo que tenía un reloj muy bonito, y él le dio las gracias un poco desconfiado. Pero además de eso, su corbata, su traje y ese maletín que llevaba eran todos productos bastante caros, realmente fantásticos. Shimizu dijo que era porque le gustaban ese tipo de cosas de marca, y Yuri mencionó que sus zapatos no combinaban con el resto. Entonces Shimizu se preguntó de qué estaba hablando y respondió que era solo un asalariado, que caminaba mucho con esos zapatos, por eso usaba unos más simples para gastarlos en lugar de los caros. Yuri rió porque era un hombre lleno de inconsistencias, lo que lo tomó por sorpresa. Después de todo, no se trataba solo de sus zapatos, Shimizu fingía estar calmado, pero era demasiado emocional, aunque le importaba cómo lo veían los demás, seguía actuando con superioridad. Se quedó en shock porque de repente ella empezó a decir tantas cosas. Yuri se acercó, sujetándole el rostro mientras él intentaba desesperadamente ocultarse, y él se apartó gritando que ya había dicho muchas veces que no había agredido a nadie. Todos alrededor lo escucharon y se giraron para ver el alboroto. Algunos incluso rieron porque ese asalariado se estaba enfadando, querían grabarlo para publicarlo en sus historias de redes sociales, todos estaban filmando. Shimizu se puso nervioso porque las cosas se estaban poniendo mal, si eso se difundía en línea su imagen quedaría arruinada. Insistió en que no había hecho nada y que se marchaba, y Yuri comentó lo rápido que estaba huyendo ahora que las cosas se habían puesto feas, y simplemente lo agarró y lo arrojó al suelo con un movimiento de lucha, haciéndole perder la conciencia y echar espuma por la boca. Luego se rió preguntando qué era exactamente esa cosa pegada en la parte superior de su zapato, que debería pensarlo bien. En ese momento llegaron unos policías para arrestarlo, y Shimizu seguía diciendo que estaba siendo falsamente acusado, que no quería ser tocado así. Cuando se lo llevaron, la chica agradeció profundamente a Yuri porque la había ayudado, estaba tan asustada que no podía ni moverse, ni siquiera sabía cómo expresar su gratitud. Gary suspiró porque era la primera vez que veía ese tipo de abuso que solo había escuchado en rumores, era repugnante, y la chica a su lado parecía un poco asombrada. Poco después notó que se hacía tarde y que debía apresurarse a volver a la escuela, así que salió corriendo hacia la preparatoria privada Mitsuri, que terminó convirtiéndose en un lugar de reunión para varios delincuentes. Una dama pura y hermosa siempre caminaba sola, los chicos susurraban entre ellos sobre la chica de los rumores, era la estudiante transferida de la clase 2B, y de repente apareció, una chica bella y muy rica. Habían escuchado que Kakeru también estaba en esa clase y se preguntaban si estaría bien, después de todo, Kakeru había sido derribado por Yuri el primer día de clases. Todos se reían de eso porque parecía imposible, ese tipo siempre fue malo peleando de todos modos, después de aquello Kakeru empezó a faltar a clases y todos se reían porque realmente era un pequeño perdedor. En otro salón, otro grupo de estudiantes molestaba a un chico, grabando su rostro porque realmente se veía bastante sucio, tenían la intención de grabar más cosas y aprovechar la oportunidad, y Yuri se acercó preguntando qué estaba pasando. Los chicos reconocieron a la chica de los rumores, estaba loca pero también era bastante hermosa, acabaría causando un gran alboroto. Yuri comprendió que esa debía de ser la respuesta a la pregunta, y ellos le dijeron que eran un trío de streamers llamados Chomonete. En ese momento, el número de suscriptores aumentaba cada vez más, y el chico que sufría se llamaba Ari Serior, era un personaje muy extraño que no era feliz sin importar lo que se hiciera, y Yuri se preguntó por eso.
Xavier respondía preguntas sin sentido de los espectadores y los retos físicos eran muy populares en ese tiempo, decían que no debía meterse con una chica, era realmente asqueroso, Xavier no tenía derecho. Se reían mucho de él y de cómo el desperdicio de comida era una vergüenza. Yuri no entendía de qué se trataba todo aquello, y los chicos se rieron porque el chat se emocionaba al ver lo linda que era. Sugirieron que podían crear otro proyecto popular dirigido a los espectadores que miraban con entusiasmo, luego apuntaron la cámara hacia Yuri preguntando al chat cuáles eran sus tallas, y ella se confundió hasta que le explicaron que era sobre sus pechos, lo que la hizo suspirar, no lo sabría hasta que le preguntara al anciano, y los estudiantes rieron porque eso era realmente algo que solo una auténtica señorita rica diría. El chat hablaba mucho de lo hermosa que era, le dijeron a Xavier que era hora de comenzar un masaje especial, y él se negó, no quería involucrar a Yuri en eso, pero los chicos cuestionaron si necesitaba ser disciplinado otra vez y entonces él decidió hacerlo. Yuri tomó la mano de Xavier preguntándole si realmente estaba de acuerdo con hacer eso, lo que lo dejó confundido, pero ella podía imaginar que esos dos lo obligaban a hacer cosas que no quería. Si no le gustaba tenía derecho a resistirse, ese tipo de relación ni siquiera podía llamarse camaradería, mucho menos amistad, porque si recordaba antes, los tres habían sido amigos que podían confiar el uno en el otro en tiempos difíciles. Él sugirió que podrían intentar hacer streaming juntos, después de todo, podrían volverse bastante famosos y ganar dinero, y de esa manera hacerse populares con las chicas. Ellos aceptaron que sonaba bien aunque soñaran en grande, pero después de empezar a transmitir su relación cambió por completo. Entre los espectadores que querían ver contenido más loco, la caída de visitas fue una fase, así que lucharon por aumentar sus números, y con el crecimiento de los haters también vieron aumentar su popularidad. Pero el agotamiento constante y el regreso a estilos viejos de streaming fue extenuante, esos dos sucumbieron a la presión y empezaron a perder el control. Como eran mejores amigos, Xavier debió detenerlos, no quería haber hecho nada de eso, ni ahora ni antes, pero sus compañeros de clase decían que no debía hacerlo porque era un gran inútil perdedor. Uno de ellos dijo que lo haría en lugar de Xavier, este le pidió que esperara aunque se apresuraba, se acercó a Yuri mientras Xavier le rogaba que se detuviera, la única persona que podía detenerlo era él mismo, así que Xavier golpeó a su amigo en la cara. Yuri quedó impresionada y el otro chico que grababa se congeló sorprendido, el que recibió el golpe no podía creer que Xavier lo hubiera hecho. Luego Xavier dijo que no iba a grabar más y que no perdonaría las cosas que habían hecho. Los dos estaban listos para empezar a pelear, la grabación continuó y el chat entró en caos, todos estaban ansiosos por ver clips de ese momento. El que estaba grabando fue insultado por solo mirar en lugar de hacer algo, pero Yuri se acercó y lo detuvo, lo derribó de inmediato diciendo que era muy grosero interrumpir una pelea 1 contra 1. La gente en el chat alabó a Yuri porque era realmente genial y fuerte, prácticamente legendaria, hasta el punto en que el video se difundió por todas partes. Mientras tanto, Kakeru terminó viendo eso y se enojó, golpear a los malos hacía que pareciera que ella jugaba a ser heroína, siempre poniéndose delante de los demás y actuando altiva. Estaba tan furioso que rompió su propio teléfono móvil, y se propuso derribarla sin importar lo que sucediera. Pasó el tiempo y Yuri vio que ese día no había muchos estudiantes en su clase, un chico se acercó a saludarla y a decirle buenos días, y Yuri lo reconoció como el que había sido acosado antes, era Miranda, el chico al que había ayudado el primer día, y él quería agradecerle por aquello. Ella se sorprendió por esto y luego ambos empezaron a caminar juntos. Miranda comentó que probablemente no había podido recorrer mucho la escuela últimamente y ella estuvo de acuerdo, había muchos lugares que aún no conocía. Miranda mencionó que el maestro solo explicaba lo mínimo y que los otros chicos de la clase la evitaban, así que se ofreció a ayudar en su lugar. Yuri sintió que eso era muy amable de su parte y Miranda estaba feliz porque lo disfrutaba, quería devolverle la amabilidad. Le mostró la cafetería, el lugar donde los delincuentes pasaban su tiempo y que estaba bastante lleno de ellos. También estaba la azotea, un lugar donde los delincuentes también solían pasar el rato, era verdaderamente un escenario espléndido. También estaba la enfermería, otro lugar donde los delincuentes solían reunirse, pero Yuri estaba impresionada, había una gran cantidad de lugares donde podían caminar y reunirse en la escuela, era maravilloso. Esa escuela era llamada un nido de delincuentes por una razón, y Yuri se rió porque era justo como el manga que había leído, apenas podía contener su emoción, y Miranda simplemente estuvo de acuerdo aunque estaba un poco confundido, y dijo que la llevaría a un lugar que quizá le gustara aún más, lo cual la hizo feliz.
Entonces Miranda llevó a Yuri a la parte trasera y ella preguntó qué clase de lugar era. Él suspiró justo antes de ver a Kakeru acercándose, cansado de esperar, saludó a Yuri llamándola pedazo de basura. No podía ni esperar para verla, su cara seguía siendo igual de irritante que siempre. Kakeru había visto el video en el que aparecía Yuri y como se había vuelto viral, había terminado convirtiéndose en una gran celebridad de internet, y Yuri preguntó quién exactamente era él, lo que enfureció a Kakeru, pero mencionó que era el tipo al que ella había derribado antes. Ella finalmente lo recordó y se rió porque recordó a ese pedazo de basura, lo que lo enfureció aún más. Kakeru sabía que ella era confiada, pero tenía la intención de ponerle un alto desde ese momento para que nunca volviera a hacerlo, así que Kakeru ordenó a Miranda que lo hiciera, y él la sujetó por detrás para que no pudiera moverse. Le susurró una disculpa porque tenía que hacerlo, había terminado teniendo que engañarla hasta ese punto incluso después de que ella lo hubiera salvado, toda la vergüenza que estaba soportando en secreto solo lo hacía peor. Kakeru dijo que a cambio, si le entregaba a Yuri, dejaría de convertir a los demás en esclavos, incluso Miranda tenía miedo y por eso se disculpaba. Kakeru rió y preguntó cómo se sentía ser traicionada por la persona a la que había ayudado, y ella simplemente respondió que Kakeru realmente era una persona sin remedio. Él se acercó comentando que siempre actuaba como si no entendiera su situación, esas cosas que decía ya no asustaban a nadie ahora que no podía moverse, iban a destrozarle la cara para que nunca lo olvidara. Ella permaneció en silencio mientras Kakeru le decía que se preparara, cuando de repente alguien gritó que se detuviera, diciendo esas cosas. Antes de que pudiera girarse, Kakeru fue derribado de golpe y los otros delincuentes se congelaron, sorprendidos, sin entender lo que acababa de pasar. El chico que apareció dijo que Kakeru estaba acosando a una chica, completamente solo, aunque era un verdadero pedazo de basura. Yuri se sorprendió al verlo porque aquel chico dijo que si eran verdaderos hombres, debían tener cuidado cuando se trataba de mujeres allí. Ella se conmovió porque la llegada de ese hombre era exactamente como una escena del manga de delincuentes con la que siempre había soñado. Los otros delincuentes estaban impactados porque ese chico simplemente había saltado desde el segundo piso, era exudisora de la clase 2A, y se preguntaban por qué estaba siquiera allí. Sora dijo que era la primera vez que iba a la escuela en un buen tiempo, había decidido echarse una siesta, pero debido al alboroto que estaban haciendo terminó despertándose. No entendían lo que Sora decía porque no tenía nada que ver con ellos. Después de todo, Sora dijo que había estado trabajando durante 20 días seguidos y al menos quería dormir en paz. Después de todo eso, a los chicos no les importaba ese asunto, ni siquiera entendían de qué hablaba, pero aún así ese era el resultado. Sora dijo que molestar a alguien y rodearlo de esa manera ya era un problema, y usar a otra persona para engañar y atacar a la gente era aún peor. Su sueño había sido interrumpido por un pedazo de basura que ni siquiera podía pelear adecuadamente y eso lo estaba enfureciendo, por lo tanto estaba listo para acabar con todos ellos. Uno de los estudiantes se le acercó porque había sido ruidoso por un buen rato, no querían verlo actuar tan arrogante y hablando tanto, pero Sora simplemente lo golpeó y lo derribó de espaldas. Los demás se sorprendieron porque lo había derribado con un solo movimiento, no pasó mucho tiempo para que todos desaparecieran de golpe. Sora sintió que eran el tipo de chicos que rodearían a una chica en multitud, pero se dispersaban en cuanto aparecía otro chico. Yuri se acercó feliz diciendo que finalmente había encontrado a su delincuente ideal, y Sora se volvió hacia ella sin entender nada. Ella dijo que había pasado mucho tiempo desde que se transfirió a esa escuela con esperanza en su corazón, pero se había sentido decepcionada por una realidad tan lejos de su ideal, por eso estaba tan feliz de conocerlo, y tomó su mano pidiendo una pelea 1 contra 1. Pero justo cuando le tomó la mano, Yuri se sorprendió porque Sora cayó al suelo con una hemorragia nasal. Miranda explicó que en verdad él era débil cuando se trataba de chicas, y Yuri se giró sin comprender lo que acababa de suceder. El tiempo pasó y Sora volvió al trabajo, decidió tomarse un descanso y descansar, sin darse cuenta de que estaba siendo observado a distancia. Miranda dijo que no deberían estar haciendo eso, espiar a la gente desde las sombras no era muy diferente de lo que hacían los acosadores, y Yuri sonrió respondiendo que en ese caso podían considerarse cómplices, lo que hizo suspirar a Miranda por lo que escuchaba. Eso era porque una hora antes Yuri le había pedido a Miranda que le contara sobre Sora, y aunque él dijo que no sabía mucho, Yuri no le creyó, después de todo Miranda fue quien lo llevó a casa, así que debía ser su amigo. Miranda aceptó vacilante bajo su presión, y dijo que aún estaba sorprendido de que siguiera hablándole a él, un tipo que había traicionado su confianza y amabilidad en menos de unos minutos.
Yuri respondió que aún así disfrutó el recorrido por la escuela de antes y entendía que lo habían engañado para hacerlo con el fin de proteger a sus amigos y a sí mismo. Miranda estuvo de acuerdo en que todo fue porque era demasiado débil, pero más que nada Yuri creía que eran amigos. Eso dejó a Miranda un poco conmovido, no sabía desde cuándo ella pensaba en ellos de esa manera. Pero entonces Yuri señaló algo que estaba viendo, mostró que los gatos amaban a Sora, y Miranda estuvo de acuerdo, parecía que siempre protegía a los animales. En su camino a casa también había ayudado a un hombre que estaba siendo acosado, y Miranda explicó que era porque Sora tenía un fuerte sentido de justicia. Además de eso, Yuri lo había visto cargando las pertenencias de una anciana, y Miranda explicó que era porque Sora era muy bondadoso de corazón. Ella estaba impresionada. Después de todo era una persona completamente impecable, y ahora quería pelear con él aún más que antes. Miranda respondió que era imposible porque había algo sobre Sora, pero antes de que pudiera decir qué era, Yuri notó que Sora ya no estaba y decidió que debían perseguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que Yuri encontrara a un perro perdido y Miranda notó que parecía domesticado, probablemente su dueño estaba cerca. Ella lo sostuvo y decidió que debían encontrar a su dueño, y fue entonces cuando Miranda señaló que el perro parecía herido en la cabeza. Ella se sorprendió por lo que vio, necesitaban tratarlo de inmediato, cuando de repente escucharon a alguien gritar preguntando dónde se había metido ese estúpido perro. Un hombre furioso apareció porque el maldito perro se había escapado durante la hora de limpieza, y cuando regresara iba a golpearlo para que aprendiera. Miranda sintió que ese hombre era inquietante. Yuri preguntó si lo conocía y él respondió que era bien conocido y tenía mala reputación en el vecindario. Ese hombre era llamado el asesino de perros, y Yuri cuestionó por qué existía siquiera un título así. Miranda explicó que era por un rumor. Se decía que era famoso en el barrio porque parecía que tomaba perros de otros lugares, los torturaba y los mataba, pero nadie había podido encontrar pruebas, por lo que la Agencia de Protección Animal ni siquiera podía verificar la situación, y Yuri reconoció que eso era verdaderamente horrible. De repente el hombre gritó porque vio a los dos con el perro y asumió que eran los culpables. Dijo que ese era su perro precioso, pero se veía cubierto de heridas y que les haría pagar por lo que habían hecho. Quería una compensación monetaria. Fue entonces cuando Yuri sonrió aliviada porque finalmente habían encontrado al dueño del perro. Incluso el hombre se sorprendió por lo que escuchaba. Ella dijo que el perro se había perdido y que simplemente lo habían encontrado por casualidad, y Miranda estuvo de acuerdo aunque nervioso. El hombre le dijo que dejara de mentir porque quería dinero por lo que habían hecho, y Yuri se rió porque era extraño. Después de todo, aunque fuera su animal, el perro parecía tenerle miedo, y el hombre gritó que era solo porque su perro era tímido. Yuri preguntó por el nombre del perro y él dudó antes de decir que aún no le había puesto uno, y ella lo ridiculizó por seguir queriendo llamarse su dueño. El hombre se irritó y les dijo que lo siguieran porque iba a mostrarles pruebas, así que caminaron hasta una casa. Miranda dijo que estaban en problemas, había rumores aterradores sobre ese tipo y se preguntaba si algo podía pasarles por esto. En ese momento, el hombre les dijo que dejaran de chismear y que simplemente entraran, y Yuri respondió a Miranda que de todos modos iba a entrar. Se sorprendió porque realmente parecía una casa familiar típica, y Miranda murmuró que era un poco grosero. Yuri notó que había artículos para mascotas mientras Miranda seguía murmurando que todo eso era extraño y grosero. Entonces el hombre se acercó y mostró una foto del perro porque era obvio que era suyo, y Yuri estuvo de acuerdo en que parecía cierto. Él dijo que su perro terminó odiándolo porque lo disciplinaba demasiado fuerte y que planeaba ser amable de ahora en adelante. Yuri se disculpó por dudar de él y dijo que devolvería el perro, pero Miranda le pidió que esperara porque algo estaba mal. El hombre se enfureció y les dijo que dejaran de agarrar la cabeza del perro, gritándoles que lo devolvieran de inmediato. Fue entonces cuando escucharon varios ladridos más, y el hombre se irritó. Yuri preguntó si estaba guardando otros perros en la casa y él lo confirmó. Miranda entonces simplemente caminó hacia la puerta de donde provenían los ladridos y la abrió, mientras el hombre gritaba que no lo hiciera y que se apartara. Al abrir la puerta encontró varios animales reunidos allí y se enojó. Yuri se acercó preguntando si había encontrado algo, entonces lo vio también y se dio cuenta de que era verdaderamente horrible. Miranda había sospechado de toda la historia desde el principio. La foto solo parecía una presentación montada para la gente que pudiera sospechar algo, y ahora estaba convencido tras verlo. La verdadera identidad detrás del rumor era el criador retorcido. Ese hombre se llamaba a sí mismo criador de animales pero era malvado por naturaleza. Criaban animales y los llevaban al límite dentro de ese espacio reducido, enfermaban y morían al poco tiempo sin ningún tratamiento.
En casos de negocios privados las investigaciones se retrasaban y arrestarlos era difícil, ya que trasladaban los animales a otros lugares. Miranda dijo que sus padres eran veterinarios, dirigían la clínica Animal Miranda, donde personas y animales acudían cada día, se dedicaban con todo el corazón a cuidar de esos animales, protegiendo la causa del bienestar animal, priorizaban a los animales por encima de todo. Por eso Miranda creció admirando a sus padres y su trabajo, y por eso no podía perdonar una escena así. Incluso gritó de rabia hasta el punto de sorprender a Yuri. Desde detrás del lado del hombre, este se dio cuenta de que Miranda era de esa clínica veterinaria y los conocía bien, había oído rumores que se difundían sobre el grupo de cuidado animal. La policía no podía actuar sin pruebas, y aunque una persona común invadiera propiedad privada, se suponía que debía ser retirada de inmediato. Había sido terco y no los había dejado entrar antes, por eso debían irse ahora sin ninguna evidencia, con una mirada patética en sus rostros. Yuri entregó el perro a Miranda, lo que confundió al hombre, y ella dijo que desde el momento en que entró en esa casa había estado grabando todas las pruebas cuidadosamente. Esto enfureció al hombre, le dijo que dejara de decir esas tonterías, pero ella le aseguró que no eran tonterías, ya fuera esa visión horrenda o las circunstancias imprudentes. Yuri tenía una confesión realmente terrible que hacer. El hombre preguntó cómo lo había hecho, y Yuri respondió que había preparado una mini cámara, además podía grabar todo desde una perspectiva en primera persona. Le había pedido al anciano que se la preparara para usarla. Era un modelo de última generación que podía rotar y grabar tanto audio como video, y estaba feliz de que hubiera sido útil. Incluso Miranda estaba sorprendido porque si las grabaciones se enviaban a la policía podían arrestar al hombre, y este respondió que todos eran unos tontos porque si lo atrapaban cosas aún peores podían pasarle a los perros. Para la policía no eran más que propiedad, estaba seguro de que no se ocuparían de los animales y en el peor de los casos simplemente los eliminarían. Pero Yuri le aseguró con una sonrisa que no había necesidad de preocuparse por nada de eso, porque ella misma se ocuparía de todos los perros. Eso hizo reír al hombre, incluyendo el costo de cuidar a los animales. Requeriría una enorme cantidad de dinero, era imposible, y una vez más Yuri le aseguró que no era un problema en absoluto. Después de todo ella era una rica heredera, lo cual lo tomó por sorpresa. Sus amenazas no tenían efecto si ese era el caso, y entonces solo tendría que robar la evidencia por la fuerza. El hombre se lanzó contra ella, Miranda gritó para que tuviera cuidado. Pero Yuri ni siquiera tuvo que pensarlo dos veces antes de derribar al hombre, le dijo a Miranda que contactara a la policía y él estuvo de acuerdo. Pero el hombre no iba a tolerar nada de eso, habían entrado en su casa y estaban robando sus cosas, quería exigir una compensación, y Yuri se rió al darse cuenta de que todavía podía hablar, podía decir todas esas cosas en la comisaría. Cuando se marcharon Miranda notó que ya era de noche, después de todo lo que había pasado, sobre todo porque el interrogatorio duró tanto tiempo. Yuri le preguntó si aún tenía algo de tiempo y él dijo que sí, así que ella le pidió si no le importaría acompañarla a un lugar genial, y Miranda, avergonzado, preguntó a dónde exactamente. Resultó que los dos terminaron en un restaurante para comer. Yuri sabía que era el famoso ramen del que todos hablaban, sin demora comenzó a comer el ramen e inmediatamente celebró porque estaba delicioso. Realmente era increíble y Miranda estuvo de acuerdo. Él se veía tenso mientras Yuri se confundía, estaba profundamente avergonzado. Terminó poniéndose nervioso por nada, pensando que debería haber ido a otro lugar, pero de cualquier modo tenía que agradecerle por salvar a los perros antes. Miranda quiso actuar lo más normal y casual posible y comenzó a hablar con Yuri otra vez, aunque sudaba nerviosamente, pero ella lo interrumpió para pedir otro ramen, sorprendiendo al chico porque había comido tan rápido. Él preguntó si realmente estaría bien comiendo tanto de golpe y Yuri respondió que sí, que no había problema. Entonces el chef dijo que pronto llegaría otro plato, y Yuri inmediatamente se iluminó de emoción, porque la persona que servía la comida frente a ellos era Sora, y Yuri se alegró al descubrir que él también trabajaba en la tienda de ramen. Miranda los observaba a ambos, nervioso de explicar, y entonces Sora le preguntó si quizás se había enamorado de él o algo así, sonrojado. Miranda sintió que era demasiado puro incluso en momentos como ese, y Yuri respondió de inmediato que estaba equivocado otra vez. Miranda se sorprendió porque fue tan directa, y Yuri explicó que solo quería tener una intensa batalla uno contra uno con un verdadero hombre al que admiraba, nada más.
Sora dijo que no se llevaba bien con ese tipo de peleas, y Yuri preguntó si era solo porque ella era mujer. Él respondió que también, pero no solo por eso, era porque sus puños estaban destinados a proteger a otros. Yuri rió pero admitió que ese tipo de pensamiento era muy varonil. Luego lo llamó para que volviera al trabajo, y él sugirió que le preguntara a Miranda sobre ciertas cosas porque conocía a una persona realmente excepcional. Yuri preguntó con entusiasmo si de verdad conocía a alguien así, y Miranda balbuceó que había algo que nunca le había contado antes, era sobre el número 1 de la vieja escuela y su viejo edificio, y Yuri preguntó qué era exactamente eso. Miranda apenas podía soportar su energía desbordante, pero explicó que no se lo había contado antes porque visitarlo podía ser muy peligroso. La preparatoria Mitsuya estaba dividida en dos edificios, la escuela nueva y la vieja. Como ella probablemente había notado, el edificio 2 era donde se encontraban delincuentes como Kakeru, mientras que las clases de Sora estaban en el edificio viejo. Yuri preguntó por qué era así y Miranda explicó que tal vez era para hacer que los dos tipos de delincuentes se enfrentaran entre sí, para evitar que los delincuentes más agresivos volcaran sus tendencias violentas contra los maestros. La escuela tomó una decisión. Colocaron a los estudiantes violentos en el edificio viejo y los dejaron pelear libremente sin que nadie los detuviera. Y el estudiante superior en el edificio viejo era un hombre llamado Daruma. Había derrotado por sí solo a docenas de delincuentes. Se ganó el apodo de Daruma porque al sentarse de espaldas se parecía a una muñeca Daruma desde cierto ángulo. Yuri pensó que era un apodo muy lindo, sorprendiendo a Miranda porque su imaginación siempre era así. Después de todo, Daruma estaba en la cima de la clase y gobernaba entre los delincuentes. Miranda estaba seguro de que debía tener alguna fuerza sobrenatural para hacer que tantos le obedecieran. Yuri se preguntaba si realmente era el caso. No se podía llegar a la cima de los más fuertes solo por cuenta propia. Tenía que haber algo especial en Daruma y realmente quería conocerlo. Miranda, algo nervioso, admitió que últimamente Daruma había estado causando problemas. Por su culpa incluso el edificio viejo había quedado completamente descuidado. Y eso solo porque era un pacifista que resultaba ser bueno para pelear. Mientras tanto, dos personas en la oscuridad conversaban diciendo que debido a Daruma, cuando llegara el momento, uno de ellos quería convertirse en el número 1, pero que no debía ser estúpido porque el otro hombre era el que quería ser el número 1. Sin embargo, si los 4 reyes celestiales unían fuerzas, podrían derrotar a Daruma. Uno de ellos dijo que pelear entre camaradas no era bueno y le preguntó a Yaro al respecto, a lo que Yaro le respondió que se callara porque apestaba. Mientras tanto, otro chico apareció hablando con Yuri y Miranda, diciéndoles que habían estado haciendo ruido por un rato ya. Miranda se disculpó y Yuri estuvo de acuerdo en que habían sido groseros y se disculpó también, a lo que el hombre dijo que en realidad no estaba enojado, era porque como tienda de ramen, que la gente tuviera conversaciones sin sentido en medio de una comida no le parecía lógico. Además, una tienda de ramen debía ser apreciada por el sabor de su comida y no era apropiado. Sentarse frente al ramen solo hablando sin saborear el sabor y el cuidado puestos en el plato, de esa manera nunca sabría tan delicioso. Yuri estuvo de acuerdo en que era cierto, y el hombre levantó el pulgar antes de decidir irse. Les aconsejó comer con cuidado y apreciar el sabor de la comida. Yuri quedó impresionada por ese maravilloso individuo, le daban ganas de volver a verlo, y Miranda lo entendía de alguna manera. Después de todo, el chico de antes había comido una docena de tazones de ramen él solo. Era aterrador. Mientras tanto, el estudiante de la clase 3A1, Tokyo Kananao, llegó gritando que llegaba tarde, regañando al otro hombre porque había esperado demasiado. No quería que le hicieran perder el tiempo, y a ese hombre había que darle al menos unos minutos. Tokyo siempre era estricto con el tiempo. Preguntó cuántos tazones de comida había comido esa vez y él respondió orgulloso que habían sido 15 tazones. Después de todo, él era el gran Daruma. Al día siguiente, en la entrada de la vieja escuela, Yuri estaba emocionada porque finalmente habían llegado, y Miranda la detuvo pidiéndole que se detuviera allí, temeroso de lo que les esperaba adelante.